Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Break. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y al bienestar emocional. Coffee Brain es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas en salud mental, comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. Aquí creemos que hablar de salud mental es una forma de cuidarnos, de entendernos mejor y de construir una vida con mayor equilibrio y sentido. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel, integrantes del equipo de Brain and Mind, quienes nos acompañarán a reflexionar y dialogar desde distintas miradas. Gracias por estar aquí, ponte cómodo, prepara tu café y comencemos. Muy buenos días. El día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica, mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Buenos días a todos, gracias. La psicóloga Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola, buenos días. La doctora Janet Ponce Navarrete, especialista en neurología pediátrica. Buenos días, Vane, bienvenida. Hola, buenos días. Y la doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Buenos días a todas. En la producción y transmisión técnica, Monique de Amazon Estrategia Digital. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y les doy la más cordial bienvenida al tema de hoy. Si somos iguales, ¿por qué nos tratamos como diferentes? Salud mental con perspectiva de género y derechos humanos. Y para coordinar el programa del día de hoy y presentar a nuestra invitada, le cedo la palabra a la maestra Claudia Guillemot. Adelante, Claudia. Ay, muchas gracias y bueno, yo encantada de hacer estos programas un poco más, pues, más desde lo macro para temas de salud mental y quiero presentar con mucho gusto y mucho cariño. Hoy la voz de los derechos humanos está representada por Omega Star Ponce Palomeque, psicóloga y funcionaria pública mexicana que se desempeña como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Ella es licenciada en psicología con una trayectoria de 17 años de experiencia dentro de la propia comisión. Trabajó también en las áreas de capacitación, atención directa a víctimas de violaciones de derechos humanos y fue jefa de vinculación interinstitucional. Fue además electa por unanimidad por la 17ª legislatura del Congreso del Estado en el 2023. Es la primera mujer en encabezar este organismo autónomo en la entidad y también funge, dentro de todo lo que tiene que hacer, como directora general del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. Omega, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada más me gustaría también agregar al currículum que soy la primera psicóloga presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Antes de mí, además de hombres, la mayoría de las personas tenía un perfil completamente legalista o jurídico y creo que también es relevante que personas que se dedican a la práctica psicológica estemos tomando y ocupando puestos de tomas de decisiones. Bueno, te agradezco mucho y además qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que estas disciplinas que de pronto se ven un tanto relegadas en aspectos como este, hoy se tomen en cuenta y que además sea a través de tu persona. Bueno, un poco para abordar la salud mental desde esta intersección de los derechos humanos y perspectiva de género, a mí me llamó mucho la atención que cuando uno pone perspectiva de género así, buscando en cualquier buscador de internet, salen todos los temas de las mujeres, ¿no? Como si perspectiva de género solamente fuera un tema de mujeres. Y a mí me parece que también en temas de salud mental, no digo que en otros no, pues la perspectiva que incluya también a los hombres, las masculinidades, los retos que ellos enfrentan, tendría que ser un tema de igualdades, de equidades. Cuando pensamos en el título, decía, pues es que no somos iguales, somos diferentes, viva la diferencia, pero no tendríamos que ser tratados de manera inequitativa o desigual. Entonces quiero como que enfatizar que esa perspectiva tendría también que abrirse, porque escucho pacientes en la consulta, que hoy es algo importante mencionar. De pronto tenemos más hombres que llegan a la consulta, que no vienen arrastrados por sus mujeres que a fuerza tienen que estar ahí, no, que realmente de manera vulnerable, empática, se presentan y dicen, es que estoy sufriendo un despojo, es que cómo es posible que esto de la perspectiva de género nos afecte de esa manera. Y pienso en Marina Castañeda y en su libro El machismo invisible, donde dice,
Los abusos han sido tantos hacia las mujeres que si bien ha habido de pronto algunos casos que se dan en el orden inverso, no deslegitimiza la lucha de las mujeres y quisiera enfatizar eso. Esto no es un tema de los hombres contra las mujeres y las mujeres contra los hombres, sino que la salud mental tendríamos que tener mucho cuidado, que los hombres piden menos ayuda, le entran más a lo que decimos aquí todos los holics, alcoholics, workaholics, es decir, afrontan desde una limitación cultural en sus emociones de manera a veces muy dañina y muy peligrosa cuestiones de salud mental. Y un poco para detonar la conversación, pues yo preparé algunas preguntas. No esto es un cuestionario, ni tenemos que contestarlo bien ni mal, simplemente para un poco empezar a platicar, amigo, y cómo, un poco para, sí, obviamente nos podemos extender todo lo que sea, ¿qué tanto espacio, no? ¿O qué tanto crees que influye la presión social? Vamos a empezar de manera diferente en los hombres, el tema de ser proveedor económico, de tener altos niveles de estrés, de tener que proteger, que tener que procurar, que tener que procrear, y cómo entran ahí en esta interseccionalidad los derechos humanos a favor de la salud mental. Bueno, creo que es importante en un principio establecer que cuando la psicología se ejerce o se puede mirar sin enfoque de derechos humanos y de conciencia de clase, corremos el riesgo de convertir un problema estructural en un fracaso personal. O sea, eso es como la primera acotación que yo haría sobre la gran responsabilidad que tenemos todas las personas, pero sobre todo quienes estudiamos y quienes se dedican, porque no es mi caso, a la práctica clínica, ¿no? El aislar que una situación emocional le pertenezca a una persona y no a su contexto, no a estas circunstancias históricas que ahora vivimos, a estos trabajos demandantes, precarizantes, a estas dificultades en la movilidad que presentamos en algunas ciudades, a estos fenómenos que se dan, que no son problemas, son fenómenos migratorios que implican ciertas condiciones al género, a la estructura familiar, a la ausencia de redes de apoyo, a la falta de cohesión comunitaria. Todo eso tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a la ciudad, el derecho a la familia. Y si bien es cierto, es la violencia contra las mujeres numéricamente y proporcionalmente es mayor de parte de los hombres. Y eso ha implicado, y aquí quiero ser muy respetuosa de la lucha de las mujeres, de esta defensa de las mujeres históricamente, ¿no? Eso ha implicado que nos hayamos organizado y que esta organización tenga como resultado, bueno, pues mayor visibilización de los problemas y de la diferenciación social que vivimos las mujeres, de las situaciones que nos aquejan. También es cierto que hemos podido observar desde otras perspectivas que no se trata solamente de lo que las mujeres vivimos, sino de cómo interactúan estas relaciones intergenéricas. Y por eso ahora hablamos de desaprender o de construir masculinidades no hegemónicas o nuevas masculinidades. Hay áreas en instituciones públicas que están trascendiendo de atención a las mujeres, a implementación de perspectiva de género, incluyendo no solamente a hombres y mujeres, sino todo lo que implica el género, y que lo están abordando no únicamente desde la relación violenta entre hombres y mujeres, sino en lo que significa culturalmente ahora y socialmente, es decir, lo que creemos y en el momento y en el punto y el espacio físico donde estamos, el ser hombre y el ser mujer. Y creo que definitivamente al observar esto, que es algo que pueden, digo, me sentiría muy extraña haciéndolo, pero podemos observar que finalmente sí, los hombres tienen también situaciones que deben analizarse y de las cuales se han ido hablando, sobre todo en contextos no solamente de salud mental, sino de salud física, de involucramiento en la crianza o en el paternaje. Y creo que se han ido creando una mayor conciencia a partir de este nuevo rol, pero tiene que ser y debe ser una iniciativa y una estrategia de ellos y de la comunidad, ¿no? Es como muy complicado hablar, no sé, me sentiría como si un hombre estuviera diciendo qué se siente ser una mujer violentada, me sentiría un poco también ahí,
hablando sobre la situación, pero definitivamente para todas las personas, las exigencias sociales que son desproporcionadas tienen un efecto en su salud mental y para los hombres no es la excepción, sobre todo en los contextos económicos, que es donde para ellos se mide el éxito y bueno, también en los contextos familiares, ¿no? Y de pareja. Fíjate que entonces si lo ponemos como en palabras, es decir, sí el diagnóstico, por supuesto, la base biológica de la conducta, pero también el contexto. Y a veces algunos síntomas, aún diagnósticos, pueden ser una respuesta, la mejor respuesta que una persona puede dar a ese contexto demandante, violento, especialmente el tema de las violencias que genera tantos problemas de aislamiento, de depresión, de angustias, ¿no? Hasta de muerte. Entonces, partiendo de esto, porque sí habíamos como procurado ver como el tema de las diferentes violencias, em, ¿cómo, qué tanto este concepto de ser fuerte limita la capacidad de hombres y mujeres para expresarse, ¿no? Porque estaba viendo un anuncio que tenía que ver con temas de lengua y decían, si no entiendes tus derechos, ¿cómo los ejerces? Y algo que vemos de manera cotidiana es como que la salud mental es lo último que las personas consideran, no me mande al psiquiatra, no diga que voy al psiquiatra, el psiquiatra ya es lo último, después de eso ya no hay nada que hacer, qué tipo de terapia es, pero mejor me voy a que me den una limpia. Eh, ¿Cómo podríamos como invitar a la gente a decir, esto que te pasa, no nada más te pasa a ti, pero que no nos digan, ay, sí, pues mal de muchos, ¿no? Entonces ya me aguanto porque nos pasa a todos o a todas. ¿Cómo participan el tema de derechos humanos, de perspectiva de género en el uno a uno de las personas? Sí, es muy importante resaltar que como Estado, y hablo de Estado de todas las instituciones que formamos parte del sistema de atención a las personas Ujú, y que somos personas del servicio público, tenemos obligaciones frente a los derechos humanos muy claras. Una de ellas es promover, o sea, tenemos que hablar sobre los derechos humanos. Y estos derechos humanos son todos, pero evidentemente y principalmente en este punto, el derecho humano a la salud mental. Y eso implica garantizar. Y cuando pasamos de respetar, promover, proteger y garantizar, que son como las obligaciones fundamentales constitucionales del Estado de todos los derechos humanos, nos damos cuenta que en la garantía, es decir, el crear instituciones, mecanismos y condiciones para que las personas puedan acceder a sus derechos es donde estamos pensándolo un poco, ¿no? Como que estamos ujú, muy frenados. ujú. Y aquí valdría la pena, y yo siempre lo he dicho, una porque formo parte de una red de psicólogos y la otra porque veo la importancia en el día a día, no solamente con las personas usuarias, sino también con las personas colaboradoras del servicio público, la importancia de poder garantizarles acceso en situaciones donde ellos requieran atención en salud mental, incluso antes de la aparición de una crisis. O sea, realmente estamos como muy acostumbrados en el servicio público a atender problemáticas, pero no a prevenirlas y no a analizarlas y ver de qué manera podemos, además de prevenirlas, crear ambientes protectores que puedan revertir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la responsabilidad de todo el Estado, y eso implica de la Comisión de Derechos Humanos, es poner el tema en la mesa todo el tiempo. Nosotros tenemos una campaña ahora sobre salud mental y la intersección con todo, con comunidad LGBT, con niñez, con juventudes, con personas mayores, con personas con discapacidad y al mismo tiempo también participar de manera activa en todas las actividades que promuevan y que pongan en el centro este derecho tan importante. Ahora sí, si estamos hablando sí de la prevención o de platicar de estas cosas, la pregunta es de ver, pero si es un derecho universal, inherente a la persona, eh, el acceso sigue siendo equitativo al tema socioeconómicos, es decir, el Estado tendría entonces que, y yo no digo que no hagan, porque vemos diferentes instituciones, a veces muy ligadas a temas políticos, a veces solamente como una buena idea, pero que no se ancla a algún tema legal.
pero son finalmente estos esfuerzos aislados, ¿no? Siento que es como trabajar mucho y tú me estás diciendo, sí tenemos que promover, pero también tenemos que proveer el servicio y ahí dices como que no la estamos pensando. Hay por ahí una frase que dice que el tamaño del presupuesto es el tamaño de la voluntad política. ¿Este es un tema económico? Bueno, es un tema de, este sería como una perspectiva y lo quiero como colocar mucho en mi experiencia en el servicio público y en lo que yo he observado. Creo que entre el estigma que la mayoría de las personas han desarrollado con respecto a la salud emocional, a los pacientes o las personas que viven con una discapacidad psicosocial, entre las agendas que son políticamente más vistosas, más relevantes, más populares, entre el tema también de la falta de coordinación con quienes saben, porque, a ver, yo sí quiero hacer una diferenciación. Una cosa es estar en una posición donde las personas te elijan para representarlas, pero hay una gran responsabilidad y la gran responsabilidad es rodearte de personas especialistas. La salud mental requiere e implica una coordinación específica con especialistas, con personas que han estudiado psicología, con personas que han estudiado psiquiatría, con personas que atienden desde otras perspectivas comunitarias. Y creo que también eso ha sido importante que termine pues pues de consolidarse. Si bien existen mecanismos como comités o consejos de salud mental o de atención a adicciones, habría que darle un seguimiento puntual, habría que saber, y yo creo, de entrada, ¿no? Yo invitaría a la reflexión. Yo sé que hay datos en INEGI, yo sé que hay datos de consejos, pero en el estado, en Quintana Roo, ¿cuál es el panorama de la salud mental? ¿Tenemos un documento que diagnostique o que de manera fiel haya consultado a las personas que están aquí? Porque incluso la dinámica de cada municipio es completamente distinta en esta materia, ¿no? Y a lo mejor en la zona maya se le da relevancia a ciertos aspectos, entre ellos que todos los derechos estén perfectamente en oralidad y en lengua maya, y en la zona norte del estado se le da prioridad a atención a violencias sociales o violencias familiares, pero creo que en sí lo que tendríamos que trabajar es primero saber dónde estamos, el punto de partida, y después consolidar de manera real, sin agendas políticas, las alianzas, y por supuesto que el contenido presupuestal es relevante. Por eso es importante que quienes estemos aquí sepamos que si las personas no se sienten bien, no van a hacer bien su trabajo, no van a brindar un buen servicio. O sea, realmente eso afecta todo el funcionamiento de la estructura estatal, pero además que tenemos también condiciones sociales que no benefician el bienestar emocional de las personas, que al contrario lo perjudican. A ver, entonces, en aras de ser justo, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos diversificar las atenciones, tienen que ser específicas, diferenciadas, para que realmente, pues, vean el punto. Ahí de pronto había gente que decía, es que estamos llenos de diagnósticos, sí sabemos, pero no le entramos. Y pues vemos los índices de suicidio y vemos los índices de violencia y vemos los índices de adicciones y las familias pues resuelven como pueden, ¿no? Se acercan a servicios que se supone que deberían estar ahí y de pronto no están o no están en el estándar que deberían. Se acercan a quejarse contigo como Comisión de Derechos Humanos, se acercan a decir, oiga, a mí me está pasando en temas, estoy pensando en la doctora Vilchis, lo mencioné en otro programa, que decía, es que a mis pacientes no les toca ni cama, les toca silla, ¿no? Como si hubiera un maltrato inherente, estigmatizado. Se acerca la gente contigo a decir, oiga, a mí me está pasando esto en temas de salud y de salud mental, ¿o no? Sí, sí, hemos tenido manifestaciones de personas que han dicho que, más bien, que han vivido estos eventos, no los Ujú. reconocen en sí mismo como una violación a derechos humanos. Eso es importante mencionarlo. O sea, generalmente van por algún otro problema que coadyuva, como, no sé, en los casos de, sobre todo en las escuelas, lo que estamos viviendo ahora, que implica que las juventudes en general han tenido
pues ciertas acciones violentas y las personas lo que hemos hecho y lo que han hecho siempre institucionalmente y en la comunidad es como culpabilizar a los padres. De hecho, a mí me llama mucho la atención y lo voy a decir a las familias en general, que cuando hay una situación escolar o una situación de una persona por alguna situación emocional o mental, todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde está la familia? Y hemos incluso visto manifestaciones de personas que dicen, bueno, si esto está pasando y no podemos castigar a los niños y a las niñas, pues entonces vamos a ver de qué manera sancionar al entorno familiar. Yo me preguntaría si eso es lo adecuado, porque el esquema punitivo no funciona por sí mismo. Y la revisión y lo he dicho, la revisión de las mochilas y la supervisión extrema y la vigilancia y la falta de confianza o sea, en sí misma no mejora nada más que ambientes de desconfianza, de preocupación, de histeria incluso. Entonces, yo sí considero que las personas van a la comisión, pero no van reconociendo el derecho a la salud mental, van por una situación circundante, se localiza y se ubica la necesidad de atención y acompañamiento psicológico, y lo que nosotros hacemos es lo mismo, orientarlos a las instituciones públicas, porque como bien lo mencionas, la condición económica va completamente pues a condicionar literalmente, discúlpenme la redundancia, el tipo de servicio al que vas a tener acceso en la salud mental. Va a condicionar si tú vas a elegir a la persona con la que vas a llevar terapia, si tú vas a elegir el hospital al que vas a ir, si pides recomendaciones o no, si es un servicio al que simplemente te canalizan y te dan una fecha en una agenda subsecuente cuando existe el espacio, y hay que reconocer que estamos rebasados. Hay que revisar cuántas escuelas públicas tenemos en Quintana Roo que estén formando profesionales en psicología, porque tenemos muchísimas que están formando profesionales en turismo, en ingenierías, en todo, pero bueno, ¿cuántas están formando profesionales en psicología? Porque son personas que finalmente van a trabajar en estos contextos comunitarios, ¿no? Ahora, mira, pensando visto desde el servicio público, cuando estás del otro lado del escritorio, ¿no? Cuando estás atendiendo. Hace poquito subí a un chat que compartimos el equipo de Brain and Mind, un artículo donde en Estados Unidos se forma un fondo, es un emprendedor que dice, tenemos que hacer un fondo para atender la salud mental de los emprendedores, ¿no? Porque tenemos características particulares y vivimos experiencias similares que, pues de pronto estás en la ansiedad, en la angustia, en la depresión, en la adicción, y crea un fondo que ha sido muy exitoso desde el sector civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, para poder atender. Em, Mucho del comentario va porque hemos platicado muchas veces que desde el ámbito privado, de pronto le quitamos una carga importante al Estado, pero el Estado de pronto no nos reconoce o no nos ve. Y ojo, una vez más, fuera de temas políticos, pero estoy pensando en precisamente el Estado como estas personas que atienden a la mamá que viene quejándose del acoso escolar que sufre su hija, que tal vez no lo ve como un derecho, ¿no? Que simplemente como quién recibe mi queja, ¿no? ¿Quién puede hacer algo por mí? El paciente que espera en una silla cuando ha tenido ideación y tentativa de suicidio en un hospital que probablemente, como dicen, ponle la alemana, ¿no? Le dan un suero y lo sacan por la puerta de atrás. Los casos así como el que está esperando horas, ¿no? Para ver si un anexo, que además les va a costar un dineral y que no tiene una estructura legal, pues les recibe a un hijo con el que ya no saben qué hacer y que tal vez en eventos violentos la familia se siente muy intimidada. ¿Qué pasa con las personas del otro lado? Porque hemos hablado de desgaste emocional por empatía, gente que atiende las violencias. Tú estuviste en temas de violencia, a mí me tocó estar también en temas de el plan sin violencia en casa. ¿Cómo se atiende la salud mental? Porque a veces llegas y dices, me atendieron re mal. Estaba pensando en Mariela, que forma parte de este grupo, que me decía, voy a mi maltratada del IMSS hoy. ¿Pero cómo? Me dice, sí, ya voy con la idea de que no me va a ir bien, que me van a maltratar, pero que tengo que lograr el trámite. Y no era un tema de salud, tengo que lograr el trámite que tengo que terminar hoy, ¿no? ¿Qué pasa con ese personal? ¿También se puede acercar con ustedes? Sí, bueno, de hecho lo hacen. Hemos tenido un repunte importante y lo tengo que decir
en quejas que tienen que ver con contextos laborales no favorecedores. Pero en el servicio público, y yo tengo también que ser muy franca, ustedes saben que muchas personas aspiran a trabajar en el servicio público porque proporciona dos cosas. Primero, estabilidad, aunque sea en una periodicidad de 3 a 6 años. Y lo segundo es un esquema de comodidad, ¿no? Y de comodidad hablo y de confort en el sentido de que es un ingreso seguro, es un ingreso donde tú estás cumpliendo una jornada laboral, generalmente hay personas y representantes sindicales, entonces de alguna manera hemos conocido una forma de ejercer ese servicio público. Yo misma me formé en esta primera etapa del servicio público donde las personas que llegaban con nosotros eran personas que iban a preguntar si las podíamos ayudar, eran personas que si no recibían una respuesta favorable, pues simple y sencillamente se iban resignadas, ¿no? Ahora estamos enfrentando una comunidad totalmente distinta y usuarios completamente distintos. Y la transparencia de las redes sociales en la parte positiva, pues ha implicado que finalmente ellas puedan tener, uno, la posibilidad de hacer mediáticos ciertos aspectos del servicio público y dos, te exigen. O sea, ya esta información está ahí y hay una exigencia clara. Lo que yo aplaudo, ¿no? Trabajo principalmente y finalmente en una institución defensora, pero la realidad es que vivimos las personas servidoras públicas ahora son otras donde tenemos que responder a exigencias de personas que están mucho más preparadas. Estamos, por ejemplo, frente a la generación de mujeres más preparada de la historia. Y es importante también tener esta conciencia de la reconciliación de la vida personal de quienes estamos en el servicio público con la vida laboral porque va a ser crucial. Yo misma con mi equipo he tenido, y no está en presupuesto, o sea, y esto lo comento y yo sé que tal vez voy a ser una funcionaria pública muy impopular, pero yo lo comento de manera muy puntual, o sea, para poder generar espacios de contención prestados por profesionales, pagados a profesionales, porque el problema es que antes yo les solicitaba a todas las personas que conocía, incluyendo a la maestra Claudia, a todos los profesionales del gremio reconocidos, les solicitaba una plática, una conferencia y me la daban de mil amores y no nos cobraba nada, pero no puedes estar todo el tiempo así, porque no hay una relación justa, no hay un reconocimiento del trabajo y tampoco hay un seguimiento. Ahora, para poder desarrollar cursos, para que mi personal genere habilidades blandas o para poder expresar todo lo que implica para ellos ser defensores de derechos humanos, estar frente a un celular, estar siendo constantemente cuestionados, desarrollar valores agregados y por favor que no se entienda que somos víctimas porque para eso estamos, pero somos humanos y hay una repercusión en la manera en la que nos sentimos. Entonces, pues eso ha implicado que esos presupuestos no existen, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera se puede cumplir y se puede dar ese servicio y se pueden establecer alianzas estratégicas. Y yo creo que de entrada todas las instituciones públicas, todas, sobre todo quienes trabajamos con víctimas en contextos menos administrativos, pero hasta quienes lo hacen, tendríamos que tener un presupuesto específico para trabajar la salud mental del personal. Y eso no está etiquetado en sí. Por lo Es menos que hay algo muy importante y que hemos puesto siempre mucho sobre la mesa, ¿no? Es quién cuida a quienes cuidan, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tienen los que están cuidando y los que están atendiendo? Yo creo que más allá del acceso, las limitaciones que hay, es que claramente hay un descontento social y eso se percibe en todos lados, ¿no? Creo que muchas veces las personas pueden acercarse a Comisión de Derechos Humanos, pero también ustedes quedan impotentes, o sea, no tienen los alcances tampoco. No pueden amortiguar, pueden pasar, pueden dar recomendaciones, pero no tienen el alcance para ir más allá de eso. O sea, todo va quedando como en la recomendación. Entonces, claro, ¿quién recibe la queja? ¿Quién recibe el insulto? ¿Quién recibe el grito? El que está atendiendo a esta persona. Llámese en el sector salud o llámese en la comisión o llámese en cualquier institución. Pero creo que mucho viene de un descontento social que estamos perdiendo perspectiva de eso. Decías, estamos en una época donde donde hay mujeres, efectivamente, ¿no? Donde ya la mayoría de las mujeres están como súper educadas en muchas cosas.
dan la vuelta, les dan la vuelta muchas veces. Y no lo podemos parar en resolver o en conciliar. Y lo más triste de todo es ya ni siquiera instancias judiciales, ¿no? Ya la gente está como muy resignada a lo que le toca. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo creo que sí es importante como puntualizar hacia la salud mental qué sí son esos derechos humanos, ¿no? Y qué no son esos derechos humanos, porque justamente en este descontento se termina revolviendo todo, ¿no? Y con las redes sociales, o sea, videos de, es que me maltrató, es que me hizo, digo, yo lo viví hace muchos años en el IMSS, hace muchos años, o sea, fui víctima de difamación por poner un límite como parte del tratamiento, ¿no? Y es como, espérame, no es así, se le estaba atendiendo. Entonces, ¿qué sí es? Es un acceso a un tratamiento digno, a una no discriminación, confidencialidad de la información, atención basada en evidencia, derecho a estar informado e informarse y también, bueno, combatir algo que cada vez pasa menos, pero sigue pasando, que es la institucionalización injustificada, violencia psiquiátrica, abandono y estigma. O sea, eso sí es derecho. Lo demás termina siendo el descontento de la gente que fue y no le dieron su medicamento. La gente que fue a sacar una cita y le dieron cita en 3 meses. Al que mandas a hospitalizar el único lugar en el estado que tiene unas camas de psiquiatría, que es el Cumate de Cancún, y te lo batean, lo inyectan y lo mandan a su casa. ¿Okay? Entonces, creo que tenemos que ver como dónde estamos parados, pero socialmente también. Adelante, Clau. Y veo lo del descontento, pero también veo esto que llamamos indefensión aprendida, ¿no? Es como, pues, ¿qué más hago? Cuando en temas de salud en general, pero especialmente salud mental, esta parte de recuperar tu agencia personal, de tener esta capacidad de tomar decisiones, de entender qué es lo que te está pasando, de saber que, pues, que es una crisis. Siempre decimos las crisis en salud mental tienden a ser cortas, la recuperación puede ser larga, pero que hay alguien que en un momento de enorme vulnerabilidad, cuando se habla, Omega, de temas de personas en situación, a mí no me gusta el tema de la persona vulnerable, a mí me parece que son personas que están en situaciones que las ponen en enorme vulnerabilidad y una crisis en salud mental es una persona que está en una enorme vulnerabilidad. El doctor Avilés, que en paz descanse y siempre lo vamos a extrañar, él decía, es que se atiende el tema legal, pero no se atiende el tema de salud y además se le estigmatiza, se le maltrata, no tenemos esta capacidad de ver más allá, ¿no? Y del otro lado tienes personal agotado, sobretrabajado, poniendo muchas veces dinero de su bolsa. Entonces, cuando Omega decías, estamos como atorados, ¿no? En esto de la acción. Podemos tener la prevención, el diagnóstico, la plática, pero en la acción es lo que nos cae a nosotros en la cancha y dices, pues, ¿quién lo puede pagar, no? ¿Quién lo puede pagar en el ámbito privado, pero estamos pues atendiendo gotitas en el mar, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, yo sé que suena como desesperanzador, no quiero dejarlo ahí, pero sí me parece que si las personas podemos visualizar esto como un derecho, pues podemos empezar a exigir un poquito más, ¿no? ¿Cómo ves, Omega? Miren, yo quiero primero decirles que entiendo perfectamente la percepción que se tiene de la Comisión de los Derechos Humanos en sí, no solo de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, sino de todos los organismos públicos defensores de derechos humanos. En este contexto, nosotros, y digo, siendo muy técnica, somos esta parte no jurisdiccional y por eso nos llamamos como recomendaciones, que es como nuestra sentencia final. Pero también quiero comentarles, las recomendaciones, una vez que la autoridad las acepta, se vuelven vinculatorias, o sea, se vuelven obligatorias para su cumplimiento. Y es en materia, yo hablaba hace un momento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, pero también hay en materia de violaciones a derechos humanos. Una de ellas es la garantía de no repetición y otra es la reparación. Y la reparación desde el 2015 en contextos generales se maneja como aspectos muy amplios. Hay muchísima gente que acude a la Comisión de Derechos Humanos y efectivamente acreditar discriminación bajo cualquier sentido es muy complicado. O sea, yo quiero decirles, si es cierto, está el delito, está CONAPRED, está la Comisión de Derechos Humanos, pero primero hay que acreditar un daño a la integridad emocional. Después hay que acreditar que hay una injustificación
para haber no accesado a ese derecho en carácter del servicio público cuando se trata de nosotros. Y finalmente, que no hubo opción para esa persona, ¿no? El ejemplo que puedo poner más sencillo es personas que van de una escuela privada y nos dicen que no aceptaron a sus hijos y es un acto de discriminación y la justificación es ya no hay cupo, entonces no hay discriminación porque hay una justificación, pero además se tiene el acceso y la posibilidad de estudiar. O sea, la escuela no eliminó esa posibilidad, ese derecho para los niños y las niñas. Entonces, sí hay una parte muy técnica en derechos humanos. Yo creo que es válido, es necesario y comprendo perfectamente. Somos una institución de 150 personas en todo el estado y es un trabajo impresionante. Recibimos 1,700 quejas al año. Pero, por ejemplo, yo me siento profundamente orgullosa. Nosotros emitimos una medida por primera vez, una medida precautoria por un tema de convivencia de un niño, por un tema de abuso sexual y evitamos con esa medida que se sigan dando convivencias con la persona que es supuestamente agresora porque este proceso ya no nos corresponde. Entonces, la idea de que la institución o las instituciones, pues, podemos hacer, sí, lo que técnicamente dice la Constitución, pero sí es algo. Y esta persona a mí me contacta por redes sociales y creo que es ahí donde varias cosas se conjuntan y donde sí vale la pena. Yo siempre le digo a las personas quejarse, vale la pena quejarse y quejarse formalmente ante las instituciones. Se generan antecedentes, se generan cifras, se genera interés y nosotros podemos hacer dentro de eso que podemos hacer, pues estamos ahora y yo estoy muy comprometida porque sé lo importante que es en hacerlo. Y miren, la verdad es que a mí lo que más me preocupaba desde mi visión de psicóloga era cómo estaba ese niño, cómo estaba la familia, cómo se sentía, cómo se sentiría. Entonces yo creo que también el enfoque es completamente importante. Y ahora esta parte de analizar y de rescatar pues estas acciones que hace la institución y también de decirles personalmente, uno de los mecanismos políticos o para atacarme, yo comparto perfectamente la opinión de la doctora Kitsia. O sea, yo he tenido también señalamientos como persona que violenta derechos humanos de los trabajadores y siempre he pensado, no, son temas de trabajo. O sea, lo que pasa es que venimos de un sistema que de repente no estaba acostumbrado a que el trabajo tenía que hacerse y tenía que hacerse en función de las necesidades de las personas usuarias, ¿no? Y lo que piden no es un derecho, no es un derecho tener un refrigerador en una oficina, no es un derecho, o sea, ese no es un derecho humano, no es un derecho laboral. Y creo que por ahí sí puedo entender perfectamente cuando existe esta confusión. Nuestro objetivo obviamente es rectificar. Los derechos humanos son todas aquellas situaciones o circunstancias esenciales para que las personas puedan vivir, puedan desarrollarse, puedan ser felices. Hay que alfabetizar a las personas en materia de derechos humanos y por eso también nosotros estamos impulsando mucho programas en las escuelas. Y bueno, creo que también es relevante reconocer que si bien es una institución y así fue creada, para eso son las comisiones no jurisdiccional, sí tiene alcances y ha tenido alcances de modificaciones importantes y reparaciones y recomendaciones cumplidas que afectan y que implican la vida de ciertas personas. Adelante, Abril. Audio. Está cerrado tu audio. Pero ibas tú primero. ¿No quieres hablar? Ok. No, adelante, adelante. Yo quería ir un poco hacia, vamos, traducir un poquito esto a los usuarios de a pie, ¿no? Tengo muchos pacientes, yo soy neuropsicóloga, me dedico a ver personas que tienen alguna lesión cerebral y muchos de ellos han sido o han tenido estas lesiones en sus lugares de trabajo, en los hoteles. Pero resulta que en muchas ocasiones han sido cuestiones que se pudieron haber tratado desde el primer momento si hubiera habido un médico que los atendiera. Pero resulta que en los hoteles no hay médicos, resulta que ni siquiera hay paramédicos, resulta que las ambulancias nunca llegan y que lo único que hacen los hoteles es pues mandarlos al seguro, ¿no? Claro que en el seguro además pues les dan su diclofenaco y se regresan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que son personas que
meses, días o meses terminan con una hemiparesia completa, ¿no? Con no poder mover la mitad del cuerpo, porque claro, algo que era una fracturita se hizo un derrame gigantesco y entonces algo que pudo haberse evitado se vuelve una lesión permanente y completamente incapacitante, ¿no? Y entonces, además, ¿qué pasa? Que después de estarles dando un tiempo de seguro, cuando intentan regresar a trabajar, pues los corren, ¿no? Porque es lo más fácil para ya no tener que darles pensiones. Entonces, unas violaciones a derechos humanos que me ha tocado ver en toda la parte de la hotelería, que a mí me gustaría saber o que incluso nos explicaras un poco cómo se acerca la gente a ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer para presentar este tipo de quejas? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque, híjole, violaciones a derechos humanos hay muchísimas y perdón que lo diga, pero 1,700 se me hacen la milésima parte de las reales, ¿no? Entonces, qué podemos hacer para ir y reportar todo esto? Porque por supuesto que todas las empresas privadas están infringiendo muchísimo, muchísimo esto. Más allá, bueno, también las empresas públicas, pero más allá de eso, todas las empresas de hotelería que, híjole, horarios inhumanos, ¿no? Estos horarios rotativos, cargas de trabajo inhumanas también. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, primero yo sí quiero, a lo mejor por ahí también es importante comentarle a todas las personas de manera muy clara, la Comisión de Derechos Humanos tiene una competencia, yo creo que por eso la doctora Kitsia lo decía, específica o limitada o determinada, ¿no? La competencia de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, estas 1,700 quejas corresponden a investigaciones que se dan en la interacción entre la comunidad y personas del servicio público. Es decir, yo como Comisión de Derechos Humanos puedo investigar solo actos o solamente conflictos entre las personas que no se dedican al servicio público, los usuarios de los servicios públicos y quienes trabajan en el servicio público o reciben dinero del gobierno, del estado y del municipio. Por eso hay una comisión de derechos humanos en cada estado y hay una nacional, que es la que se encarga de, pues prácticamente de las instancias o autoridades federales, la Guardia Nacional, el IMSS, el ISSSTE, todas estas que ustedes mencionan. Nosotros recibimos la queja y hacemos una canalización porque constitucionalmente no es lo que nosotros debemos investigar, no lo podemos revisar. Y en las empresas privadas nosotros tampoco tenemos competencia porque no se trata del servicio público. Entonces, lo que generalmente hacemos es asesorar y orientar. Yo hablé de quejas porque son mi competencia, pero entre asesorías y orientaciones tenemos aproximadamente 3,000 a 4,000 al año. O sea, no son quejas, son personas que se acercan por situaciones como las que se acaban de plantear y existen instancias autónomas en 3 materias principalmente. Electoral, que ese tema no lo revisamos nosotros, lo revisan los OPLES, los organismos públicos electorales de los estados, locales. Tenemos temas laborales que ahora lo revisan los centros de conciliación laboral y que tienen que ver con también los juzgados laborales en esta transición que se hace. Cuando somos servidores públicos hay una competencia de los tribunales laborales y por otro lado tenemos los conflictos que se dan entre particulares y estos conflictos quienes los revisan, los investigan, son las fiscalías. O sea, el ir a interponer una denuncia porque una persona violentó tu derecho humano. Se entiende como una violación a derechos humanos muchas cosas. Vamos en la calle y alguien nos roba y evidentemente es una violación a mis derechos humanos, pero eso es un delito. Entonces, esa naturaleza, esa investigación la va a revisar la fiscalía y el fiscal es el abogado del pueblo, es una institución autónoma, así como nosotros, pero yo soy la defensora y él es el abogado del pueblo. Entonces, para empezar un poquito, lo que hacemos es eso, es orientar en función de las competencias, acompañar a las personas y gestionar para decirles dónde ir y que este camino no sea tortuoso, hacer la llamada, hacer la gestión, hacer la vinculación institucional. Pero para mí sí es importante, por ejemplo, decirles que nosotros no conoceríamos un tema de una escuela particular directamente. Nosotros conoceríamos el tema con la Secretaría de Educación porque es la encargada de concesionar ese derecho y que tendría que revisar, por ejemplo, cuáles son los lineamientos. Si hay un tema de discriminación en un hotel, lo conocería CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
que además tiene la facultad de sancionar económicamente a las empresas. Entonces, hay instituciones, y yo creo que esto es básico, que nos dedicamos a ciertas cosas y que revisamos de manera muy específica algunos temas, pero yo siempre le digo a las personas que no están obligadas a saberlo todo. Cuando vengan a la Comisión de Derechos Humanos y se trata de un tema de, por ejemplo, otros autónomos que están Prodecon. Prodecon es un autónomo, una delegación que protege a las personas contribuyentes, ¿no? Y tiene una función muy similar a un ombudsperson fiscal. Está Conducef, también está la Profeco. Son instituciones que tienen como funciones muy específicas y que lo que hacen es defender desde esta visión a las personas ante las autoridades en esta relación de poder. Entonces, pues en pocas palabras, yo le diría a todas las personas, por favor, acudan a la institución. Nosotros tratamos de fortalecer mucho nuestras relaciones institucionales para poder brindarles una atención. ¿Y quién puede acercarse a la comisión? Cualquier persona. Yo les ponía el ejemplo. Una de las cosas por las que me han señalado mucho es porque yo amplié los horarios de atención de la Comisión de Derechos Humanos de 2 turnos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero es que la realidad es que la mayoría de las personas trabajaban de 8 a 4. ¿En qué momento venían a sus asesorías? ¿En qué momento venían a revisar sus quejas? En ningún momento, porque están más dejan de revisar sus procesos por estar viviendo. Entonces, lo que hice fue decirles, ¿saben qué? Ya no podemos tener horarios de pandemia porque el mundo se reactivó, pero además porque las personas pueden venir en la tarde. La mayoría de las quejas se cerraban por falta de interés, pero hoy no era falta de interés, era la falta de posibilidad de acceder en un horario donde a mí no me afecte mi trabajo o mi dinámica familiar o que pueda destinar a mi autocuidado. Y por ejemplo, por ese tema muy específico, muchos trabajadores se quejaron, pero no es eso. O sea, realmente creo que sí es importante reconocer que como servidores públicos, insisto, estamos en una posición privilegiada, lo tengo que decir así, pero que también requiere mucho compromiso y mucha convicción y muchísimos valores agregados. Una pregunta, Omega, desde el punto de vista, o sea, de derechos humanos, porque es cierto lo que dices y justamente el desconocimiento de saber a qué institución acudir genera una indefensión aprendida, porque no, vaya para allá, suba para acá, ahora lleve este papel acá, ahora, entonces, bueno, conocer, ¿no? Pero ya nos dijiste que se pueden acercar a ustedes y ustedes los orientan, pero ¿cómo equilibramos, ¿no? Desde tu cancha, desde el lugar en el que estás, la protección de los derechos humanos con la necesidad de la atención psiquiátrica, sobre todo en casos graves? O sea, ¿cómo podríamos conseguir ese equilibrio? Bueno, yo creo que es muy importante primero hablar sobre los derechos humanos de los pacientes mentales. O sea, es un tema que nos cuesta muchísimo trabajo. Es como como yo diría, una de las agendas más estigmatizadas, es sumamente impopular. Pues también les comparto una de las situaciones por ahí de las violencias a las que estamos expuestas las personas servidoras públicas, pues también implicaba que alguien comentaba que yo recibía atención psicológica. Por supuesto que recibo atención psicológica y toda la atención que necesite para hacer este trabajo, ¿no? Pero lo veían como si fuera algo que me colocara en una posición donde no podría tener capacidad de tomar decisiones de una institución. Entonces, creo que debemos de tener un acercamiento claro e importante. Yo soy muy respetuosa de las habilidades de las personas, pero por ejemplo, si una persona está dirigiendo trabajos en materia de salud mental, tiene que tener formación en salud mental. Si está dirigiendo trabajos en materia médica, tiene que tener conocimiento de lo que implica, ¿no? Porque luego es chistoso encontrarte, y no digo que no lo exista, mucho tiempo estuvo muy de moda estas personas que hacen terapia para sí mismos o para hacer grupos, pero que son ingenieros o son arquitectos y de repente tú los ves dando consultas por un posgrado, entonces, o dirigiendo una institución por un posgrado, y lo que me parece riesgoso no es que no tenga la capacidad, sino que hay toda una experiencia, que no es solamente el conocimiento y habilidades humanas, y eso es lo que yo creo que también tendríamos que observar en el enfoque. Pues empezar entonces un poco porque la gente que está dirigiendo a nivel institucional y gubernamental todo lo relacionado con salud mental tenga la preparación. Así tenga es. la preparación y tenga la capacidad y que dejen de Esencial. ser puestos de dedazo político y del compadre y la comadre, ¿no? Creo que Sí. ese sería como un muy, muy buen inicio. Muy bueno. Y finalmente, pues desde derechos humanos, pues emitir también como recomendaciones, ¿no? Sí, claro.
No sé. Las recomendaciones, y eso sí también lo quiero dejar de manera muy puntual, las emitimos por casos específicos, o sea, no podemos emitir una recomendación por un aspecto observado o por un Okay. aspecto general. Tiene que haber un proceso de investigación ante un hecho violatorio consumado. O sea, una persona se queja con nosotros porque fue a un hospital y no recibió la atención debida en estos contextos de atención psiquiátrica y entonces nosotros emitimos recomendaciones. Les comparto algunas, las recomendaciones son públicas, de por ejemplo, que implica perspectiva de género y que también implica este enfoque de derechos humanos en salud mental. Una mujer llevaba, ¿qué será? 15 años en la cárcel por un delito que había sido declarado inimputable. Llevaba 15 años en la cárcel. Ella estaba diagnosticada con esquizofrenia, recibía tranquilizantes durante 15 años en una celda completamente cerrada. Es un asunto que se documentó en un diagnóstico, esa es una recomendación y a partir de esa recomendación esa mujer fue trasladada porque no tenía redes de apoyo. La reparación es imposible porque a lo que el Estado se comprometió es a pagar en una clínica privada pues sus cuidados y todo lo demás, pero después de 15 años pasaron instituciones, pasó la misma comisión, yo nunca he sido omisa nosotros hacemos diagnósticos penitenciarios cada año, vino la Comisión Nacional durante muchos periodos, observaron esta realidad y no tuvieron el enfoque de decir, oye, no es normal que una persona con esta situación jurídica esté. A partir de eso, nosotros le solicitamos a todos que revisaran cuál era la condición de inimputabilidad de las demás personas porque no podían estar encerrados porque ese no es un lugar donde se puedan recuperar, ¿no? Y bueno, a partir de eso es donde se hacen ciertos cambios. Yo comparto que son cambios pequeños y que dependen mucho de quien encabece las instituciones. Y a mí me queda año y medio y yo algo que le digo a todo mi equipo es, yo no sé quién venga, yo no sé si quien venga tenga 17 años en la comisión y quiera esta institución como la institución que formó parte de su vida, pero ustedes desarrollen esta institucionalidad, o sea, desarrollen esta vocación porque va a ser crucial para tomar decisiones que afecten y determinen la vida de las personas. Entonces, yo comparto completamente con ustedes, hay puestos estratégicos, no se pueden repartir como si fueran dulces, ¿no? Tienes que ver currículum, pero también tienes que ver calidad humana, ética y moral. Y yo un poco Adelante, para Clau. ir cerrando, se nos fue volando el tiempo. Te adelantaste a decir, "Ay, ya se nos va Omega el próximo año de la comisión. Yo sé que tú, igual que en muchos casos, abonamos por la institucionalidad. Las personas somos importantes, pero es la institución la que nos trasciende. En, Cuando decías, es que yo también recibo ayuda psicológica. Bueno, si no la recibiéramos nosotros en el trabajo que hacemos, pues no podríamos hacer nuestra chamba, ¿no? Creo que ahí tenemos un tema en los perfiles psicológicos también de las personas que ocupen estos puestos, no nada más tener las capacidades técnicas y las formaciones que se requieren, como tú decías, tema de ética, valores, pero también el perfil psicológico, porque de pronto vemos pues estas personalidades eh, tan autoritarias, tan eh, pues allegadas al poder que no ayudan a los procesos de salud mental de la comunidad. Partimos este programa y con eso quiero cerrar de que no es un tema individual, es una expresión individual de un contexto y una serie de estructuras que puede tener, por supuesto, una base biológica en la conducta, pero que se expresa precisamente porque las condiciones son tan inequitativas, ¿no? Que este es un tema de hombres y mujeres independientemente, que sí hay, por supuesto, una lucha feminista y también un espacio de nuevas masculinidades y de confiar en instituciones que puedan institucionalizarse, no nada más en la persona que hoy está ahí, que además yo te agradezco enormemente la chamba que has hecho, pero que es exigir este derecho, porque es eso, es un derecho. Bueno, yo con esto cierro mi participación. Kitsia, no sé si alguien más tiene la mano alzada, yo no alcanzo a ver y no sé si Omega quiera dar No, también unas palabras para Omega, finalizar. sí, a Omega algún comentario final para toda la audiencia. Pues invitar a todas las personas, yo sé que es complicado y sí, en diciembre, el 11 de diciembre lo tengo muy claro, del 2027 es mi último día como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Voy a salir de la comisión después de 21 años de estar ahí, o sea, la verdad es que son 17 años en nómina, el resto me tenían en contratos eventuales, por eso no cuentan, pero prácticamente ha sido toda mi vida la Comisión de Derechos Humanos, así que creo que va a ser voy a necesitar más terapia por si me quieren seguir tirando hate en redes sociales, yo no tengo tema con eso,
pero creo que es importante generar un equipo que pueda por sí mismo, independientemente de quién sea el titular, trabajar en función del bienestar de las personas. Yo invito, como siempre, y lo han hecho, a todas las personas que han tenido alguna situación con derechos humanos, que hayan tenido algún expediente, si tienen dudas y no saben cómo quedó la condición de ese expediente, por favor acérquense. Estoy haciendo toda una revisión general hasta el último día, voy a trabajar como si fuera el primero, y que confiemos en las instituciones. Mi intención siempre ha sido esa. Yo no puedo decirle a las personas que no tengan esa visión, porque el Estado está hecho para que quienes administren los derechos humanos sean las instituciones públicas. Entonces, si la gente deja de acudir a las instituciones públicas, pues evidentemente se ven mermados o se ven perdidos su acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia. Entonces, pues lo que tratamos de hacer son instituciones más conscientes, y estos acercamientos son para eso. Agradecerles el espacio, para decirle a la gente que vaya a las oficinas. Tenemos oficinas en todo el estado, como les dije, en Cancún, en Playa del Carmen y en Chetumal, de 8 de la mañana a 8 de la noche, los atiende de manera inmediata un visitador, o tenemos un número que es el 075, que es un número de asistencia, y cualquier situación en mis redes sociales, Omega Ponce, también me pueden enviar mensajes, y yo con muchísimo gusto y de forma personal daré seguimiento muy puntual a todas las cosas que me comenten, sobre todo si son personas quejosas o que requieren alguna atención. Y agradecerles mucho este espacio. La verdad es que lo valoro, y que parte de lo que soy ahora es todas las personas que participaron en mi formación profesional, y yo creo que ahí le agradezco profundamente a la doctora Claudia Guillemón, porque la verdad es que sí nos disciplinaba y era muy metódica, y gracias a ella pues muchos de los procesos que tenemos ahora son posibles como profesionales. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Omega. Ojalá y esto llegue a mucha gente, porque a veces escuchar la voz humana de quien está detrás de toda esa atención también es importante. También es un ser humano y también siente. Y ojalá y más gente que está encargada de atender a toda la comunidad tuviera ese compromiso que hoy nos dejaste ver. Gracias. Gracias. Y esperemos que quedes más tiempo en derechos humanos. Pues ahora sí llegamos al final. Gracias a las integrantes del equipo de Brain and Mind. Gracias, Omega, al equipo técnico de Amazon Estrategia Digital. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por los mismos medios con el tema La crianza en hogares monoparentales, entre el desafío y el logro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Agradecemos profundamente su presencia, su interés y participación activa. Recuerden que no están solos, que buscar apoyo es un acto de fortaleza y que hablar de salud mental siempre suma, nunca resta. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Brain and Mind MX. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.